Entonces recién vamos a introducir la noción de los números primos. Decimos que un número natural P es un primo si sus únicos divisores son uno y sí mismo. Una definición equivalente son que un número primo son un número natural que solo tiene dos divisores, siendo estos efectivamente uno y P. Los números primos se denotan con esta P. Bueno, yo los quiero denotar con esta P porque es conveniente en vez de estar escribiendo siempre primo. Y son 2, 3, 5, 7, 11, etcétera, los primeros números primos. Y bajo esta definición podemos tener nuestro primer resultado, entre comillas. Y es que si un número D divide un número P, y eso implica que inevitablemente D sea uno o P, o sea que no haya ninguna otra opción, entonces ese número P tiene que ser primo. Y esto nos basamos de la definición de los números primos. Y bajo esta noción, o este resultado entre comillas, podemos demostrar nuestros primeros dos teoremas, por así decirlo. Entonces, si tenemos que P y Q son números primos, entonces, si P divide a Q, entonces P y Q son el mismo primo. Esto lo podemos demostrar de la forma de que si P divide a Q, entonces los únicos valores que puede tomar P son Q y 1. Pero P no puede ser 1. ¿Y por qué P no puede ser 1? Porque P es primo y 1 no es un primo. Entonces la única opción que nos queda es que P sea igual a Q. Entonces, habiendo, por así decir, demostrado entre comillas esto, podemos demostrar un poco más fuerte, pero aún así sencillo, que si dos números primos son distintos, entonces su máximo común divisor es 1. Esto lo podemos demostrar de la siguiente forma. Entonces, demostrémoslo por contradicción. Supongamos que su máximo común divisor es un número x mayor a 1. Entonces, como es un común divisor, x tiene que dividir a ambos números. Pero entonces, vamos a enfocarnos en este caso. X solamente tiene dos opciones. O X es 1 o X es Q. O P en este caso porque estamos tomando perdón. Entonces, pero dijimos que X es mayor a 1, entonces este caso no lo podemos tomar en cuenta. Entonces vamos a darnos, vamos a verlo con P. Entonces si X es igual a P, P efectivamente divide a P. Pero si P divide a Q, entonces P y Q son iguales por nuestro primer resultado. Pero habíamos dicho que P y Q son distintos. Entonces contradijimos esta posibilidad. Contradijimos que su máximo común divisor puede ser mayor a 1. Y como no puede ser mayor o igual a 1, tiene que ser exactamente 1. Y así se demuestra esta cosa. Que X tiene que ser 1. Ahora sí, habiendo demostrado esto, vamos a demostrar los primeros teoremas importantes. Este resultado lo he visto ser nombrado como el lema de Euclides, pero yo prefiero llamar al que vimos el video pasado el lema de Euclides porque es más general y entonces a este solamente le puse el lema de Euclides para primos. Entonces, nos dice que si un número primo divide al producto de n números, acá debía haber puesto que p es un número primo. Si p divide a un producto de n diferentes números enteros, bueno, naturales, entonces p divide a uno de esos números. Esto lo vamos a demostrar con inducción en n. Entonces, vamos a ver el caso de n igual a 2 porque el caso de n igual a 1 es muy obvio. Entonces, si n es igual a 2, tenemos que p divide a 1 por a2. Y de aquí tenemos dos casos. El primer caso es que p divida a 1 y acabamos. Ya lo demostramos. Porque solamente tenemos que mostrar que p divide a alguno de esos dos números. Ahora, el segundo caso va a ser que p no divide a 1. Ahora, vamos a pensar qué significa eso. Recordemos que como p es primo, solamente tiene dos divisores. Y esos son 1 y p. Entonces, el máximo común divisor de estos dos números inevitablemente tiene que ser 1. Porque si fuera p, entonces p divide a 1, pero dijimos que p no divide a 1. Entonces su máximo común divisor es 1. Y como el máximo común divisor de esos dos números es 1, y tenemos que p divide a 1 por a2, por el lema de Euclides, que vimos en el otro video, tenemos que p divide a 2.
Entonces en ambos casos tenemos que P divide a uno de los dos números. Ahora vamos a hacer la hipótesis de inducción. Ahora nuestra hipótesis de inducción es que si un primo divide el producto de k números enteros o naturales, entonces P tiene que dividir a uno de esos números. Y vamos a decir que esta hipótesis es cierta para algún número k mayor o igual a 2. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a decir que M es el producto de esos k números. Entonces, vamos a suponer que P divide al producto de k más 1 números, o sea, el producto de A1 hasta AK por AK más 1, que sería lo mismo que P divide a M por AK más 1. Pero entonces tenemos dos vertientes. La primera es que P divida a AK más 1, entonces ya acabamos. La segunda es que P divida a M, pero si P divide a M, entonces P divide a A1 hasta acá. ¿Y por qué estos dos casos los estoy considerando? Porque recordemos que nuestro caso base es muy parecido, porque solamente tenemos dos números, entonces me ahorré esas palabras. Entonces tenemos que P divide a este producto, pero por nuestra hipótesis de inducción, tenemos que P divide a uno de esos números. Entonces aquí queda. Y como ya demostramos nuestro caso base y nuestro caso de inducción, tenemos que si P divide a n, al producto de n números no necesariamente distintos, entonces P divide a uno de esos números. Entonces vamos a ver otro resultado. Ahora vamos a demostrar el teorema que lleva el nombre del curso, que es el teorema fundamental de la aritmética. Y este nos dice que todo número entero mayor a 1 es factorizable en primos, si es compuesto o es un primo en sí. Ya sabemos que todos los números tienen que ser o compuestos o primos, pero esto nos dice que todos los números compuestos son factorizables como primos. Entonces, lo que vamos a hacer es una asunción. Vamos a asumir que todos los números entre 1 y n, o sea, los k así, son factorizables por primos. No necesitamos hacer casos base para la inducción porque lo podemos hacer por nuestra cabeza, por así decir. O sea, podemos ver para n igual a 2 si es primo. Para n igual a 3 también es primo. Para n igual a 4 es 2 por 2. Para n igual a 6 es 2 por 3 y siempre pasa. Entonces vamos a directamente asumir que todos los números entre 1 y n sin incluirlos son factorizables o son primos. Entonces, lo que sigue es dos casos. El primer caso es si n es primo. Si n es primo ya quedó. Porque dijimos que todos son factorizables por primos o es un primo en sí. Y si n no es un primo, entonces n tiene que ser escrito como el producto de dos números mayores a 1. O sea, para a y b mayores a 1, tenemos que n es igual a a por b. ¿Y por qué? Porque si uno de estos fuera 1, el otro puede ser primo y nos queda que n es primo, pero con esta condición nos queda que n no puede ser primo. Pero estos números tienen que ser estrictamente menores a n, porque si fueran iguales, esto ya sería mayor a n. Y si fueran mayores, entonces todavía queda más grande. Entonces todos los números tienen que ser menores a n, pero como son menores a n, son factorizables por primos. Entonces podemos decir que a es el producto de los primos p y b es la factorización de los primos q. Entonces solamente podemos sustituir esos dos valores en n. Nos queda que n es igual a los primos p multiplicados por los primos q. Ahora vamos a demostrar que cada factorización por primos es única. Entonces, vamos a suponer lo contrario. Pues por contradicción, vamos a decir que n es el menor número, menor entero, o bueno, como estamos hablando de aritmética, del teorema fundamental de la aritmética, es mejor que decir el menor entero, el menor natural. El menor natural con factorización
no única. Eso que significa que n puede ser escrito como n igual a P1 por P2 hasta P sub L, digamos. Pueden considerar estos dos casos distintos. Pueden ignorar ya esto y ese es un nuevo caso. Podemos considerarlo como esta factorización que sea igual a esta otra factorización. En el sentido de iguales que nos dan el mismo resultado, pero las factorizaciones son distintas. Entonces, esto veamos que significa que P1 divide a todo esto. ¿Y por qué lo divide? Por la definición de la divisibilidad, porque tenemos que P1 multiplicado por varios primos, o sea, por varios naturales, nos da otro número. Entonces P1 divide a ese número. Pero por el lema de Euclides para primos, significa que P1 divide a alguno de esos primos. Vamos a seguir sin pérdida de generalización, que ese primo es el Q1. Pero si tenemos que un primo divide a otro primo, tienen que ser iguales. Entonces P1 es igual a Q1. Y como son iguales, podemos cancelarlos. Pero démonos cuenta que todos los primos son mayores a 1. O mejor dicho, mayores a 2, para ser más estrictos. Y como son mayores a 2 y cancelamos un término mayor a 2 en ambos lados, y terminamos con un número estrictamente menor a n. Y como terminamos con un término estrictamente menor a n, tenemos que esto, o sea, P2 hasta PL es igual a Q2 hasta QM. Este es un número menor a n y tiene una factorización distinta. Pero esto contradice que n es el menor natural con una factorización no única. Entonces ese número con factorización no única no existe. Entonces todos los números tienen que tener una factorización única. Entonces ya quedó este resultado. Vamos a demostrar otro. Vamos a demostrar que hay un número infinito de primos. Y este resultado también se le conoce como teorema de Euclides, pero bueno, vamos a demostrarlo una vez. Entonces vamos a demostrarlo por contradicción. Entonces por contradicción vamos a suponer lo contrario, que es lo contrario de que hay un número infinito de primos, que hay un número finito de primos. Entonces, por contradicción, suponer que hay un número finito de primos. Entonces vamos a enumerarlos. Como es un número finito, tiene que ser un número natural. Entonces todos los primos son P1, P2, hasta P sub n. Ahora vamos a considerar un número P. Este número P grande va a ser el producto de todos los primos, o sea, P1 por P2 hasta llegar a P sub n. Entonces, vamos a darnos cuenta de dos cosas. Esto es mayor. O bueno, vamos a ver otra cosa primero. Este número es lo mismo que multiplicar todos de esta forma. Acá solamente estamos diciendo que incluimos a todos los primos. Entonces, esto está en la multiplicación. Tenemos productos acá y productos acá. Entonces, P sub i divide a P. Porque P sub i por todos los primos es P grande. Además, tenemos que todo esto es mayor a 1 por 1 hasta llegar a P sub i. El P sub i no lo vamos a dejar por 1 por 1 por 1. Eso es igual a P sub i. Entonces tenemos que P sub i es estrictamente menor a P grande. Y P grande es estrictamente menor a P más 1. Y como tenemos esta desigualdad de que P más 1, o sea, P grande más 1 es mayor a cualquier primo, tenemos que P más 1 es compuesto. Y como es compuesto, hay algún primo que lo divide. Entonces digamos que ese primo también es P sub i. Podemos escoger cualquier P sub i, entonces no importa este argumento. Entonces tenemos que P sub i divide a P más 1 y divide a P. Pero eso significa que P sub i divide a su diferencia. Entonces tenemos que P sub i divide a P más 1 menos P, que es lo mismo que P sub i divide a 1.
Pero empezamos con que un número dividía a p más 1 y la única posibilidad de que ese número existe es que si ese número es 1. Pero entonces tenemos que p más 1 es primo por la definición que dimos al inicio del video. Pero como p más 1 es primo y habíamos dicho que p más 1 es compuesto, tenemos una contradicción porque o tenemos esta contradicción o tenemos que esto es primo. Y si esto es primo, entonces no tenemos todos los primos acá y nos faltó p más 1. De cualquier forma tenemos una contradicción. ¿Y qué contradijimos? Que hay un número finito de primos. Entonces tiene que haber un número infinito de primos. Entonces vamos a demostrar el otro resultado con primos. Ahora vamos a demostrar que no hay una fórmula cerrada para polinómica, cabe aclarar, para el enésimo primo. Y esto lo vamos a demostrar de la siguiente forma. Vamos a demostrar algo aún más fuerte. Vamos a demostrar que no existe ningún polinomio con coeficientes enteros. Esto significa polinomio de coeficientes enteros, donde el polinomio sea primo para todo número natural. Entonces, para demostrar esto vamos a hacer uso del teorema de binomio, la fórmula del teorema de binomio, que nos dice que si n es natural, podemos expandir a más b a la n de la siguiente forma con la siguiente sumatoria. Y en caso de que no sepan, estos paréntesis con n e i se lee n en i y cumple la siguiente fórmula. Y en caso de que no lo sepan, esto siempre es entero. Y si no están familiarizados con esta notación, es k factorial. Y esencialmente n factorial es el producto de los primeros n números. Entonces, habiendo aclarado todo esto, vamos a demostrarlo. Entonces digamos que el polinomio es la sumatoria hasta n desde k igual a 0 de a sub k por n a la k. Y saben que los polinomios son solamente una suma así. Entonces, como el polinomio siempre es un primo, vamos a decir que p de 1 es p, un primo. Pero p en 1 es a sub n más a sub n menos 1, así hasta llegar a sub 1 más a sub 0. Ahora vamos a evaluar la siguiente expresión. El polinomio evaluado en 1 más mp, donde m es cualquier entero y p es este primo, menos p en 1, p de 1. Usando esta notación, tenemos que esto es igual a la suma desde k igual a 0 hasta n mayúscula de a sub k por 1 más mp a la k menos la suma desde k igual a 0 hasta n de a sub k. Ahora, podemos juntar ambas sumas porque tienen los mismos índices desde k igual a 0 hasta k igual a n. Entonces esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Solamente vamos a pasarle esto y vamos a factorizar el a sub k. Entonces nos va a quedar a sub k por 1 más m por p a la k menos 1. Ahora, como me estoy quedando sin espacio, voy a borrar esto y vamos a continuar. Ahora tenemos esto, 1 menos 1 es 0. Entonces solamente nos queda una doble sumatoria de esta forma. Entonces lo que podemos hacer es pasar esta a dentro de la segunda suma. Entonces nos va a quedar la suma desde k igual a 0 hasta n de la suma desde i igual a 1 hasta k de k en i por m a la i por a sub k por p a la i menos 1 por p, porque esto es lo mismo que p a la i. Ahora, para acabar, son unas sumas de enteros, entonces no importa. Esto siempre es un entero, esto siempre es un entero, esto siempre es un entero porque estamos hablando de coeficientes enteros. Esto siempre es un entero. Entonces digamos que todo esto es igual a m. Entonces esto es igual a mp. Ahora vamos a borrar por última vez para llegar a una conclusión. Entonces ahora para llegar a la conclusión tenemos que el polinomio evaluado en 1 más mp menos el polinomio evaluado en 1 es igual a mp. Entonces recordemos que el polinomio evaluado en 1 es p. Entonces tenemos que el polinomio evaluado en 1 más mp menos p es igual a mp, que es lo mismo que sumando p en ambos lados
nos queda que el polinomio evaluado en 1 más mp sea igual a m por p más 1. Entonces aquí tenemos dos casos. Si m es igual a 0, tenemos que el polinomio de valor en 1 más mp es 0. Pero m no tiene límites, m puede ser cualquier número. Entonces puede tener infinitamente valores distintos esta expresión, y como tenemos que un polinomio evaluado en infinitos valores es 0, tenemos que el polinomio es constante. Entonces su grado es 0. Y así tenemos que este polinomio es constante, entonces no nos sirve de mucho. Ahora veamos que este es un entero y este es un entero. Y esto es muy claramente distinto a 1. Y esto es, si p es 2, sigue siendo primo. Y si p es cualquier otro primo distinto de 2, esto es compuesto. Entonces tenemos que p evaluado en 1 más mp es compuesto en infinitamente distintos valores. Entonces, como tenemos varios valores donde el polinomio es compuesto, contradijimos que el polinomio siempre puede ser primo. Entonces no hay ningún polinomio con coeficientes enteros que siempre sea primo. Lo que nos dice que no hay una fórmula cerrada polinómica para encontrar el enésimo primo, por así decir. Y vamos a ver ahora solamente unas nociones de primos, unos tipos de primos. Ahora vamos a ver un tipo especial de primos, que son los primos de Mersenne. Y de estos primos hay 52 conocidos, y el mayor primo de Mersenne es, de hecho, creo que sigue siendo el mayor primo conocido hasta ahora. Entonces, el resultado que queremos demostrar es que si 2 a la k menos 1 es un primo, entonces k es primo. Esto lo vamos a demostrar usando la contrapositiva o contraposición. Entonces queremos demostrar que si k no es primo, o sea, la negación de esto, o sea, que si k es compuesto, entonces tenemos la negación de esto, o sea, que 2 a la k menos 1 es compuesto. Entonces, si k es compuesto, k puede ser escrito como a por b, donde tenemos esto. Entonces, 2 a la k menos 1 va a ser igual a 2 a la ab menos 1, que va a ser lo mismo que 2 a la b a la a menos 1 a la a. Y por factorización, esto es igual a 2 a la b menos 1 por 2 a la b a menos 1 más 2 a la b a menos 2, así hasta llegar a 2 a la b más 1. Pero démonos cuenta de algo. Esto claramente es mayor a 1, porque b es mayor a 1. O sea, esto es mayor a esto. Entonces 2 a la b menos 1, así, es mayor a esto. Y esto es también muy obvio que es mayor a 1. Entonces, como que tenemos que 2 a la k menos 1 es un producto de dos números mayores a 1, tenemos que 2 a la k menos 1 es compuesto. Entonces, como pudimos demostrar esto, se cumple esto por la contrapositiva. Ahora vamos a ver otro tipo de primos. Ahora vamos a ver el último tipo de primos de hoy, que son los primos de Fermat. Y de estos solo se conocen 5, que son 3, 5, 17, 257 o 257 y 65.537. Y son los primos de la forma 2 a la k más 1. Entonces vamos a mostrar que si 2 a la k más 1 es un primo, entonces k no tiene divisores impares. O que es lo mismo que k es una potencia de 2. Entonces lo vamos a demostrar también con la contrapositiva. Entonces vamos a decir que k tiene un divisor impar. O sea, a o b es impar. Si tenemos esto, vamos a demostrar que 2 a la k más 1 no es primo. O sea, lo opuesto, o sea, es compuesto. Entonces tenemos 2 a la k más 1, que va a ser igual a 2 a la ab más 1, que por leyes de signos va a ser 2 a la b a la a más 1. Por factorización, como aquí ya tenemos un más, va a ser un poco diferente, va a ser 2 a la b más 1
por 2 a la b a la a menos 1 menos 2 a la b a la a menos 2 más 2 a la b a la a menos 3 menos y así hasta llegar a menos 2 a la b más 1. Ahora, estos dos son mayores a 1. Y por un argumento similar, esto es compuesto. Y como demostramos la contrapositiva, demostramos el enunciado original. Entonces, si 2 a la k más 1 es primo, entonces k es una potencia de 2. O k no tiene divisores impares. Ahora vamos a ver un problema para acabar el video. Entonces veamos el problema. Nos dice que tenemos 4 primos distintos, P1 hasta P4, y se cumplen estas dos ecuaciones. Entonces tenemos que encontrar cuánto vale cada primo. O sea, P1 es igual, P2 es igual, P3 es igual y P4 es igual. Entonces, lo que vamos a hacer primero es restar ambas ecuaciones. Restando ambas ecuaciones, nos queda 11P1 menos 2P1, 9P1. 7 menos 3 nos queda más 4. 5 menos 5 nos queda 0. Y 4 menos 7 nos queda menos 3. Y esto nos queda igual a 0, entonces podemos sumar 3P4 en ambos lados. Y ahorrarnos este paso y escribir de una vez esto. Entonces, ya teniendo esto, lo que podemos hacer es restar en ambos lados ahora el 9P1. Ahora nos va a quedar 4P2 es igual a 3. Y podemos utilizar de una vez un 3. Entonces nos queda 3 por P4 menos 3P1, porque 3 por 3 es 9. Entonces, por la definición de divisibilidad, tenemos que 3 divide a 4P2. Pero 3 y 4 son coprimos, y lo podemos ver fácil porque 4 menos 3 es 1 por Besu. Entonces, como son coprimos, 3 tiene que dividir a P2. Pero este es un primo, este también es un primo, entonces P2 es igual a 3. Es el primer primo que encontramos. Ahora podemos sustituir P2 en esta ecuación y nos queda 4 por 3. Ahora podemos dividir ambas ecuaciones, estas, entre 3. Y nos queda que 4 es igual a P4 menos 3P1. Ahora podemos sumar ambos lados 3P1. Y nos va a quedar que P4 es igual a 3P1 más 4. Ahora voy a borrar y voy a seguir con el problema. Entonces, hasta ahora tenemos que P2 es igual a 3 y P4 es igual a 3P1 más 4. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sustituir ambos valores P2 y P4 en la segunda ecuación. Entonces nos va a quedar 2P1 más 3P2 y P2 es 3, entonces 9 más 5P3 más 7 por 3P1 más 4 es igual a 162. Ahora vamos a hacer varios pasos. Vamos a multiplicar esto. Esto es 21P1 más 28. Ahora, 9 más 28 es 37. Y 21P1 más 2P1 es 23P1. Y lo que vamos a hacer es restar 5P3 y 37. Nos va a quedar 23P1 es igual a 125 menos 5P3. Y podemos utilizar un 5. Lo que nos va a quedar en 5 por 25 menos P3. Ahora, 5 divide a esto. Entonces 5 divide a 23P1 por la definición de divisibilidad. Pero 5 y 23 son primos y son distintos claramente. Entonces tenemos, por el lema de Euclides y por el resultado que demostramos al inicio del video, como son coprimos, que 5 divide a P1. Pero como 5 divide a P1 y P1 también es un primo, tenemos que P1 tiene que ser igual a 5. Entonces ahora tenemos esto. Entonces voy a borrar y vamos a seguir. Entonces nos habíamos quedado con esta ecuación ya habiendo sustituido P1. Entonces lo que vamos a hacer es dividir ambos lados entre 5.
Entonces nos va a quedar 23 igual a 25 menos P3. Y no es muy difícil ver que P3 tiene que ser igual a 2. Ahora sí, para sacar P4 solamente vamos a sustituir P1. Entonces tenemos P4 es igual a 3 P1. P1 es 5, entonces 3 por 5 más 4. Y eso es 19. Entonces ya tenemos los 4 primos. Y ya quedó.